¿Qué tal? ¿Qué tal? Otra vez aquí en Conversaciones Ellas Líderes nos encontramos para hablar de un tema que creo que va a ser interesante para todas. Y hoy nos ponemos nuestro rol de pastoras y porque vamos a hablar acerca de los estereotipos de la esposa del pastor. Así que me acompañan dos esposas de pastor también. Está Marta de este lado. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno que me acompañes para este tema que no es tan fácil. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Gracias. Feliz de estar con Martita y con usted. Bueno, este tema está un poco complejo. Estereotipos de la esposa del pastor. Yo sé que no es un tema de interés para todas las otras esposas, pero quédense con nosotros también porque yo creo que lo que vamos a hablar aquí le va a servir a las esposas, no solamente de pastores, sino a todo tipo de esposas, porque algo que he estado percibiendo mientras pensaba en este tema es que en realidad lo que la esposa del pastor tiene que hacer o se espera que ella haga es similar a la esposa de cualquier otra persona. No sé, al menos eso se me venía a la mente. No sé cómo lo ven ustedes o han estado pensando en algo diferente acerca de este tema. Sí, creo que, como dice bien ustedes, el rol de la esposa es uno solo. Porque es genérico, no todas las esposas. Sí. La esposa del médico, la esposa del ¿no? zapatero, la esposa del oficial, es lo mismo, ¿no? Creo que la diferencia es que, y tanto, porque también un médico trabaja con personas, el pastor trabaja con personas en diferentes situaciones. Entonces el rol de la esposa muchas veces es estar acompañando al esposo y muchas veces es también atender personas o liderar alguna área, ¿no? Dependiendo de lo que haga, depende, ¿no? Sí. Cabalmente por eso es que el título de esta conversación, el Marta Jimena, es estereotipos de la esposa del pastor. Porque creo que acerca de la esposa del pastor se tienen ciertas ideas, ciertas expectativas. Y creo que ahí un poquito tenemos que apuntar, ¿no? Porque, bueno, ustedes son esposas de pastor también. Creo que a veces, no sé si les ha pasado, ¿no? Podemos sentir un poco presionadas por las expectativas que otras personas tienen acerca de nosotras, ¿no? No sé si te ha pasado, Marta, como esposa de pastor. Sí, yo creo que recién me he liberado de eso ya. Yo creo que el problema es que estamos poniendo mucha presión sobre el pastor, sobre la esposa, sobre su familia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos expectativas falsas a veces y esperamos demasiado como seres angelicales, algo así, ¿no? Que no cometen nunca errores. Sí, y bueno, somos normales, bueno, tenemos las mismas luchas, ¿no? Solamente que nosotros tenemos un área un poco más desarrollada, que es el área espiritual, ¿no? Bueno, pero al menos se espera que tengamos desarrollada. Pero de todas maneras cometemos errores, de todas maneras peleamos, de todas maneras tenemos épocas difíciles. Entonces, como cualquier persona. Sí. Yo creo que ese es el problema. Estereotipos equivocados que la gente está poniendo ideas, ¿no? Sí. Ideas que las personas tienen, expectativas de que la persona, en este caso la esposa del pastor, tenga que ser de cierta manera o de otra manera, comportarse. Y podríamos empezar por ahí también, porque quizás quienes nos están escuchando no captan cuál es el conflicto quizás al cual estamos apuntando, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los estereotipos? ¿Qué escucharon ustedes? Capaz que no tuvieron experiencia con eso, pero han escuchado de otras esposas de pastor o ahí en el ámbito donde los pastores se mueven, que es el ámbito cristiano, la iglesia del Señor. ¿Qué estereotipos, por ejemplo, han escuchado a lo largo del tiempo? Yo, por ejemplo, que con mi esposo a los 25, 27 años, él fue nombrado pastor. Instantáneamente yo sentí esta carga de la que habla Martita, de que yo venía a la iglesia, era parte de varias actividades, era maestra, pero cuando es nombrado mi esposo pastor, para mí fue como si me hubieran echado ¿qué hago yo? Un quintal de piedras en la espalda, porque yo estaba, en mi mente decía, bueno, el domingo lo oran por él para que sepa, y el lunes ya mi vida tiene que ser otra. No tengo que equivocarme, tengo que venir a la iglesia todos los días, tengo que estar en todas las reuniones. Es por esos estereotipos, ¿no? Tenés que venir a la iglesia todos los días, tenés que estar en las reuniones. Y eso se espera, como que yo misma puse, creo que uno acepta. Aumenté. Sí, bueno, otros esperan, pero también nosotros nos imponemos ciertas ideas que asumimos que son lo que los demás esperan de nosotros. Porque la hemos visto, o por lo menos
yo que crecí en un ámbito cristiano, en una iglesia, tenía mis pastores, sus esposas, entonces yo estaba mirándolas, no estaba para juzgarlas ni nada, sino que eran un ejemplo para mí. Entonces yo notaba de que cualquier cosa que ellas hacían o no hacían, o cómo hablaban, o aún cómo se vestían, claro, ese para mí era un modelo a seguir en la vida. Pero cuando ya también soy esposa de pastor, entonces digo, no, es que yo tengo que ser, o no tengo que ser también, porque claro, uno ve que esta sí vulnerabilidad que no que uno que ve, hacer. No, la esposa de pastor no debería hacer eso, no debería hablar así, no debería vestirse así. Entonces, todo eso son engaños, mentiras y pesos que, claro, debido a estos estereotipos, es que cualquier mujer, que nosotros cuando nos casamos con mi esposo, no tenía idea de que algún momento vendría esta tarea de Dios, ¿no? Claro. Entonces, llegado el momento, yo me asusté, ¿no? Claro, no, yo creo que eso es lo que pasa también, ¿no? Este asunto de los estereotipos que captamos, que nos imponemos, nos autoimponemos, a causa de lo que vemos, pueden definir también una sensación de que es algo no deseable, ¿no? Sí. O sea, ¿para qué querés ser esposa de pastor? Pero a diferencia de las esposas, ¿no? De otros profesionales u otros ámbitos de funciones que un hombre puede tener, en el caso del pastor, la gente está mirándolo, está observándolo y por lo tanto a la esposa también. Esperan verla y también los hijos, ¿no? Por ejemplo, si es la esposa del doctor, o sea, no la ven porque no está en el consultorio. Claro. Si es la esposa del comunicador, tampoco va al canal, no a la radio. Pero la esposa del pastor, por las funciones que cumple el pastor, tiene que estar ahí en ese lugar. Y eso es la diferencia, ¿no? En primera fila, todos bien listos. Bueno, eso es también una expectativa, ¿no? Claro, claro que sí. No, además están esperando un peso, un estereotipo muy pesado para mí. Porque tampoco es que la gente viene y te lo impone, ¿no? Sino que uno lo siente a veces y como dice Jimena, wow, digamos, ahora es otra cosa. Yo tengo que cambiar, digamos, ser diferente o ser como la otra o como la pastora, ¿no? Claro, por ahí empezás a compararte sí, y peor, o sea, querer ser otra persona que no soy, y Dios no quiere eso. Así Dios quiere que pastorees desde lo que Él te dio, digamos, ¿no? Pero una de las cosas es la humildad, la sumisión extrema, digamos, ¿no? Entonces, para mí eso fue lo más difícil porque ¿estás hablando de la sumisión a tu esposo? Ajá. Ah, bueno, pero eso es para todas las esposas igual, ¿no? Sí, o sea, pero, no pero para es la que esposa del yo pastor. digo, pero es que porque como es pastor, esperan que sea una cosa extrema. Bueno, y una sumisión también que se ve pública. Sí, como que liberas a otra persona porque, ya, bueno, ella pues, digamos, ¿no? Como que las otras esposas pueden tener esa libertad, pero nosotros no, a nosotros no nos quitan, ¿no? Entonces, claro. Además que no hable fuerte, que sea tranquila, sumisa, que sea tranquila, que tus hijos sean, o sea, ángeles volando, digamos, ¿no? Que se sienten. Nada más lejos de la realidad. Que normalmente no son. Son los peorcitos. Y Isabel, pero eso te trae conflicto a vos, porque al principio hasta yo me sentía, yo de vez en cuando decía, ay, no sé, parece que Dios se equivocó, digamos, ¿no? Claro, por ahí nosotros nos hemos impuesto esto y el Señor no nos ha llamado porque yo no entraba en ninguna de esas categorías y mis hijas peor, digamos, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces te hacen hasta dudar, digamos, ¿no? Claro, claro. Ahora, no es malo también tener una expectativa, ¿no? de un hogar armonioso, un matrimonio armonioso. Y por supuesto, temas como la sumisión no se pueden excluir del paquete porque es un sí o sí de parte del Señor. Pero la realidad es que no todo es así angelical, no todo es tranquilo, que somos seres humanos vulnerables, con problemas. Y tampoco somos robots, ¿no? Que todos tienen que ser exactamente igual, ¿no? Y creo que ahí también es un problema de los estereotipos de la esposa del pastor. Cuando yo empecé a caminar en la vida cristiana, yo me acuerdo que vi buenos modelos de esposa de pastor. No muy cercanos, pero un poquito de lejos, ¿no? Observando, y mujeres muy, muy dedicadas a su hogar, la verdad, admirables.
y enseñando a los niños en la iglesia. Algunas de ellas también tocando, me acuerdo en esos tiempos, tocaban, ¿no es cierto?, cantaban. La verdad que lindo, lindo. Yo admiré eso. Es más, quiero decir que al observar algunas parejas pastorales, ese tipo de vida me inspiró para conocer al Señor, cuando yo no le conocía todavía. Así que sí, es muy, muy lindo eso, ¿no? Pero también a veces bañarlo eso con la irrealidad, ¿no? De que todos son así, que todo es perfecto, que no se te mueve nada. Creo que ese es uno de los problemas, ¿no?, que suele haber, ¿no? Yo creo que no es bíblico, Isabel, porque si lees, a mí me encantó un estudio que hice yo sobre los patriarcas. Uh-huh. Y eso fue lo que a mí me sanó, digamos, de ver que eran medios despatarrados como yo, digamos, ¿no? O sea, seres humanos imperfectos. Pero, exactamente, pero Dios los escogió, Dios los pulió. Entonces ahí yo creo que tuve la verdadera perspectiva de Dios y de ver, yo no necesito ser otra persona, yo solo tengo que dejar que Él trate con mi vida, me pula, saque lo que quiere que sacar y que yo utilice los dones que Él me dio para servicio de la iglesia, de las mujeres, del pastorado. No tengo que ser sí. otra persona, ¿no? Creo que ahí la clave es el tema, ¿no?, de la conexión con el Señor que mencionas, que para mí ese es el número uno. O sea, la intimidad con Dios, porque en la intimidad con Dios podemos conocernos, podemos ser sanadas también, podemos ser libres, le conocemos a Él, nos conocemos a nosotras, y eso puede traer mucha seguridad. Al menos conmigo eso fue muy importante, me trajo mucho equilibrio en ese tratar de ser quien tengo que ser y tratar también de buscar la aprobación de los demás, porque uno cae en eso, ¿no? En tratar de, me acuerdo, ¿no?, mis primeras épocas, ¿no?, en que yo me ponía la falda larga hasta acá y todas esas cosas que no están mal, ojo, no están mal, y de paso se pone de moda de vez en cuando. Tampoco está bien, todo lo contrario a eso, porque la modestia en el vestir es muy importante, pero era un peso también, o sea, una sensación de lo externo. Sí. Como que lo externo te puede dar valor. Sí, justamente en eso que acaba de mencionar, creo que se basan todos estos estereotipos en aquello que es visible. Porque, claro, también es un poco complicado, o no todos tienen acceso a la familia pastoral, a esa casa pastoral, porque también he visto pastoras que protegen mucho su hogar, de tal manera que no tienen cabida a otras personas, y conocer su intimidad, más bien eso creo que ayuda muchísimo. Entonces, ¿qué? Se enfoca en lo externo. Se enfocan en cómo se visten mis hijos, cómo se comportan, cómo llego yo, si llego temprano. Entonces todo eso externo hace mucho daño. ¿Por qué? Porque está pasando algo en tu interior. Y este tema de saber quién soy y de que en el plan de Dios, sí, mi esposo tiene un llamado, pero yo también tengo un llamado y un don, una habilidad para servir a la iglesia, a las personas. Y que tengo que ocupar ese lugar. Entonces el estereotipo también nos dice que si eres esposa de pastor es que tienes que encargarte de esto en la iglesia y nada más. Claro, que sí o sí tienes que hacer esto. Encargarte de las mujeres y o de los niños. Así ¿no? Es. Y yo sí me encargaba de los adolescentes, pero de ahí de ninguna otra cosa. O de la cocina. O de la cocina, de los almuerzos, de los domingos, o de la decoración. Pero, o sea, como que hay cosas que debes hacer. Esos son lo que se le dice los estereotipos. Pero sí creo que es fantástico que haya mujeres y esposas de pastor que puedan hacer eso, porque la verdad que son áreas que también revelan el potencial femenino, ¿no? De lo lindo, del cuidado. Le das también el de la toque nutrición. también. Exacto. Porque cuando es una iglesia pequeña o que está empezando, nosotros éramos parte de un cuerpo pastoral, no es que éramos los principales. Pero cuando es una iglesia pequeña, en el caso quizá Martita puede decir, claro, la mujer naturalmente atiende esas cosas, ¿verdad? No es como que no me gusta y no sé, naturalmente nos sale adornar, que esté bonito, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguna pastora no encaja con eso, si tiene otros talentos, ¿no? Claro, entonces, por ahí creo que va la cosa. Otro llamado. Con llamado, fuera de la iglesia también. Yo creo que va con llamado y con campo asignado. Porque Dios te asigna campos, ¿no? Entonces, yo he visto, por ejemplo, en mi experiencia, mi nina y yo tenemos un fuerte liderazgo, ambos, pero tenemos campos asignados, ¿no es cierto? Entonces, a veces
yo creo que a veces el temor, y por eso han puesto ese estereotipo de la mujer solo esto, digamos, ¿no? Porque para que no le quite, para que no opaque al pastor. Al pastor, ¿no? Pero cuando uno ya sabe, por ejemplo, yo muy pocas veces predico en la iglesia, digamos, ¿no? Porque yo entiendo que ese no es mi campo asignado para mí, es el de mi nina. Entonces yo no tengo que pelear eso, porque yo sé dónde el Señor me ha llamado, ¿no es cierto? Yo sé de mi liderazgo. Claro. Entonces, yo... ¿Y cómo lo sabes? Porque Dios me lo ha dicho, por la intimidad. Eso es importante. Claro Eso que es importante sí. porque creo que esa es la base que nos puede dar seguridad en lo que tenemos que hacer. Claro y saber que sí. también, digamos, que Dios te puede hablar de una manera personal, específica, acerca de tu vida, de tu llamado, de los intereses de Él en su reino que te está asignando y todo aquello, ¿no? Que no nos inventemos y que no tratemos de ser otra persona ni tampoco de competir con nadie, ¿no? Exacto, saber su lugar es muy importante, ¿no? Y saber la importancia que yo tengo delante del Señor. Entonces, yo no me tengo que sentir, porque muchas esposas de pastores se sienten hasta fuera del ministerio, se sienten como que no son importantes, hasta algunas lidian con que no son llamadas por Dios, ¿no es cierto? Porque no han pasado esa intimidad, no han sanado su corazón también. Claro. Aún que uno sea esposa de pastor, uno necesita sanar su identidad. La identidad es clave para recibir lo que Dios tiene, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, y otras pelean y quieren el protagonismo del esposo para sentirse que tienen importantes valor. Y que tienen valor, ¿no? Pero cuando uno aprende de la identidad de Dios, que creo que es lo básico, no necesitas pelear, solo necesitas hacer lo que Dios te manda a hacer. Yo creo que eso es lo más importante, por eso podríamos poner en ese orden que es el que es Dios primero. Exactamente. Dios primero, y el rol de la esposa de pastor es el mismo rol de cualquier esposa en ese sentido, ¿no? Sí. Dios primero. O sea, de Dios viene nuestra identidad, de Dios viene nuestro valor, nuestro significado, el sentido de nuestra vida y también el llamado. ¿Y tu el llamado? ¿Dónde Exacto. vas a estar? De Dios vienen los dones, cuáles dones son los que tienes, ¿no es cierto? Y que vas a poner a funcionar. Y bueno, también, pero ahí podemos ver que antes que la iglesia misma está el hogar. Así es. Y obviamente en el hogar está el esposo, así que el esposo primero, luego los hijos. Pero creo que a eso voy, ¿no? Lo genérico de la esposa incluye a la esposa el pastor. Dios primero, tenés al esposo, el hogar, porque esos son también campos asignados de manera natural. Sí. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Depende de la etapa de tu vida y de tu matrimonio también. Bueno, para la inversión del tiempo que tienes, ¿no? Porque si tenés hijos pequeños, yo estoy segura que tu campo asignado principal es tu casa. Claro, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero en mi caso, pues mis hijas ya son adultas, ¿no? Entonces, sí, yo digo, wow, ya es mi tiempo, digamos. Ya yo me encerré, ya crié, ya como liberada de la esclavitud está saliendo, porque también eso tiene problemas. No tanto, ¿no? Pero sí te cuesta, ¿no? Porque no te realizas en tus sueños. Solo en un sueño que es la maternidad que yo soñé, digamos, ¿no? Pero ahora yo estoy experimentando otro tiempo y otra realización, digamos, en el ministerio, en el liderazgo, en los encargos que el Señor me da. Claro, entonces, claro que sí. Es muy importante que nosotros como mujeres nos ubiquemos en qué etapa de nuestra vida estamos. Sí. Jimena. Yo, por ejemplo, que esperamos 17 años por nuestra hija. Claro, yo esos años de ministerio, que fueron como 10 a full en la iglesia, entonces cuando llega mi hija tuve que desacelerar y tuve que adaptarme al revés, digamos, ¿no? mucho a la etapa, a la nueva etapa, pero en mí yo descubrí en mis pensamientos y en mi identidad que estaba basada también de alguna manera en estereotipos de una esposa de pastor en cuanto a lo que hacía. Porque como yo tenía bastante tiempo para hacerlo, porque yo me aboqué 100% al ministerio, entonces
entrar a otra etapa me puso en crisis porque decía, Claro, no estoy haciendo nada. Cambió la temporada. Sí, no estoy haciendo nada. Solo cuidando mi casa, estoy lavando, perdiendo mi planchando, tiempo. limpiando, criando un bebé. Tuve mi crisis porque ¿Qué también... estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero también era como que sentía que los demás en la iglesia quizás era solamente, como le digo, un pensamiento. A veces en la mente En nomás, la mente ¿no? es que, ¿y por qué no llega? ¿Y por qué no viniste el domingo? ¿No? Bueno, No te vi el domingo, no por ahí te vi te el dice, domingo. Y Exacto. Jimena escuchó, ¿dónde estaba usted, esposa del pastor, Sí. que no vino el domingo? Ajá. Algo No, así. o sea, hay tanto que hacer. Entonces, creo que eso pasa en nuestra mente, pero como les digo, puso a prueba también lo que yo creía de mí, el diseño de Dios en mi vida. Entonces, según la etapa que uno vive también, ¿no? Si tienes hijos luego de haber estado 100% en el ministerio, en la iglesia, o primero como le pasó a Martita, tenemos, ¿no? Ese cambio de etapa también viene, porque me imagino que al revés le pasó a ella. ¿Será que no estoy desatendiendo a mis hijas? Porque ya, aunque ya son grandes, pero igual necesitan ayuda. Entonces, eso siempre cae en ese lugar de quién soy y qué debo hacer, ¿no? ¿Y qué dicen los demás que debería Ajá. hacer? Porque ahí están los estereotipos. Pero Sí, ¿qué las dice Dios expectativas. que debo hacer ahora? ¿No? La clave es no pensar que dicen los demás. Claro, Sí, sí. pero uno termina ahí siempre. Sí, Empieza. es una tentación permanente Sí, sí. de tratar de satisfacer a los demás o de cuidar nuestra imagen, nuestra reputación, que de Sí, paso no claro. deberíamos cuidar, pero sin embargo está ahí Sí. esa Es tentación. muy fuerte eso. Pero creo que saber lo que Dios espera de nosotros es la clave y puede resultar muy liberador en toda etapa de nuestra vida. Así es. Y bueno, aprovechamos para compartir esto, quizás hay alguien que está escuchando, pero puede, como decía al comienzo, esto puede alguien identificarse incluso no siendo esposa de pastor. Hoy estamos tratando el tema de los estereotipos de esposa de pastor porque puede también servirle a alguien, creo que es algo válido en este espacio de conversaciones ellas líderes, pero igual cualquier esposa necesita encontrarse con el corazón de Dios Sí. para encontrar su lugar en cada temporada, encontrar su valor, su significado y todo aquello, ¿no? Pero esa tensión permanente, ¿no? Entre el hogar, el esposo, lo que esperan los demás y tu relación con Dios es algo que hay que caminar todo el Sí. tiempo. Aquellas que lo Sí. están caminando nos entienden perfectamente. Yo me acuerdo, ahora mientras hablaba Jimena, me acordé un momento, lo he compartido otras veces, que estaba yo en la sala de la casa, teníamos una visita de un amigo de otro país, un ministro, y estaba Raúl conversando y ellos estaban hablando acerca de cómo invadir ciudades y lo que pasaba en África y lo que pasaba en Asia. Yo estaba sentada también ahí, ¿no? En la sala, estaba ahí Raúl, estaba ministro, siervo del Señor, y yo y mi hija correteando por ahí. Y yo estaba pues embelesada porque desde que yo conocí al Señor, desde que yo me convertí, era como siempre tuve una sensación de que había algo que Dios esperaba que yo haga. Siempre una sensación de algo de servicio, de algo grande incluso, ¿no es cierto? Donde Dios me preparaba para encajar. Y entonces cuando yo les escucho hablar del Asia, del África, o sea, yo estoy en las alturas, ¿no? De Ya verdad. estaba en África. Ajá. Y yo le dije a este siervo, ministro del Señor, le dije, ay, qué belleza sería si nosotros pudiéramos saber exactamente dónde está la voluntad de Dios, porque hay tantos desafíos. Toda espiritual yo, ¿no? Y entonces él me miró y me dijo, Isabelita, la voluntad del Señor para tu vida está clara. Son esas nenas que están correteando por ahí, me dijo. Yo tenía mis 4 hijas pequeñas que estaban ahí. La voluntad del Señor son esas 4 hijas que están correteando por ahí. Se acabó mi inspiración de ese momento del África, del Asia y de más allá, sino que ahí fue muy claro de que también era la temporada para eso. Y que tengo un rol muy importante en relación a mis hijas, que es lo que ustedes han dicho, ¿no? Y también ahora ya han crecido, así que ya también tengo tiempo para hacer otras cosas. Pero creo que necesitamos liberarnos de todas estas cosas, Y tener ¿no? equilibrio también, Isabel, porque yo creo que es un estereotipo demasiado pesado esperar que una esposa de pastor también solo se dedique a la casa. Yo creo... Bueno, hay algunas, te cuento, que son llamadas solo a la casa porque están disfrutando y sienten un significado poderoso de estar en la casa. Creo que también sucede, ¿no? ¿Puede haber alguna persona así? Yo creo que sí, pero tampoco a veces no
no acompañar en algo a tu esposo en el ministerio también no lo veo muy prudente, digamos, ¿no? Okay. Entonces, yo creo ahí el equilibrio, ¿no? Porque tu prioridad tiene que ser tu casa. Pero también necesitas un tiempo para desarrollarte vos, para desarrollar un ministerio. Claro. No todo el tiempo, tal vez un día a la semana, tal vez un grupo. Dependiendo, ¿no? Del tiempo disponible. ¿no? Pero Entonces, también depende del llamado, ¿no? Ir mezclando. Porque la maternidad es muy pesada, Isabel. Claro que es sí. pesada. Y las mujeres somos muy emocionales. Entonces, el ministerio, los grupos, también es como una terapia, es como salir, tomar aire para volver a tu lugar, digamos, ¿no? Es necesario. Sí, sí. Para mí, digamos, ¿no? A mí me encanta James Dobson y él también habla de esto, de que las madres necesitan porque... Tener amigas, tener también compartir con otras Otro personas. estereotipo, por ejemplo, es que la esposa del pastor no puede tener amigas y aún no puede tener amigas, digamos, no cristianas, no fuera de la iglesia. Yo tengo mi grupo de mis compañeras. Tenemos 40 años y nosotros nos reunimos. Entonces, ¿cómo voy a ser de influencia para ellas? Claro, y ellas me respetan aíslo. muchísimo. Sí. Yo no... Algo que me acabo de dar cuenta es que sí, el Señor me dice en determinado momento, deja tu trabajo, y pensé que era para irme a la iglesia, a trabajar, a meterme, y porque ahí está todo lo que yo puedo hacer. Pero lo que el Señor me dice, no, te quiero sacar de tu trabajo para que estés en tu casa, para que construyas el cimiento. O sea, nosotros desde que nos casamos, los dos trabajábamos, ¿no? Y de ahí hay quizá otro estereotipo. La esposa del pastor no puede trabajar fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Eso también es quizá otro. O si no está en la iglesia, entonces que se quede en su casa, ¿no? Pero no, que no puede trabajar bueno, a veces la situación económica pastoral la economía es diferente, solamente puede presionar para... Entonces, claro. Pero ¿será que algunas son llamadas a trabajar? Depende también, consideren ustedes que hay personas, mujeres, digamos, que nunca pensaron que iban a ser esposas de pastor. Por lo tanto, no se han preparado para eso, tampoco, no estaba ese chip. Entonces pueden estar explorando todavía lo que significa ser esposa de pastor, explorando en su relación con Dios para este nuevo rol que les está tocando, y mientras tanto ya tenían otro rol. Entonces, que tampoco, si eran creyentes, tampoco estaba lejos del tiesto, por decir así, porque Así Dios es. también le había dado esas posibilidades de estudiar mientras ellas caminaban con el Señor. Entonces, yo creo que la clave vuelve a ser, y mientras ya cerramos este tiempo, es que conectarse con Dios para cada temporada, no poner definitivos en nuestra vida, ¿no es cierto? Porque todo va cambiando, también Dios es dinámico. Y no poner estereotipos, nosotros tenemos que sacar, ¿no? Así es, sacar de nuestra mente también y abrirnos al Señor. Pero en la caminata con Dios es que vamos a descubrir lo que nos toca hacer en cada tiempo, y no es igual lo de Jimena, lo de Marta, con lo de Isabel, ni con lo de ninguna de las esposas que puede estar conectada ahora escuchando. Entonces, es nuestra responsabilidad conectar con Dios y saber, ¿no? Y no porque esto funcionó en un tiempo, asumir que esto va a funcionar en todo el tiempo. Dios va evolucionando. Hay no negociables, ¿no? Dios primero, el esposo si estás casada no es negociable, los hijos no es negociable, pero dentro de todo ese marco, ¿no es cierto? Dios te va guiando a tu misión. Él va direccionando también todos tus talentos, lo que aprendiste, lo que estudiaste, lo va a usar dentro de la iglesia con seguridad, pero también lo puede usar fuera. Así que esa es la bendición. Bueno, gracias Jimena, gracias Marta, hoy hablando sobre este rol tan importante en nuestras vidas como esposas de pastores y desmenuzando un poquito esto de los estereotipos de las esposas de pastores. Gracias por conectarse, nos vemos pronto. Dios.